Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Primera de Corintios, el capítulo 4. Primera de Corintios 4. 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice el Señor, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando uno viene al Señor y es salvado, y el Señor, por su gracia, nos hace administradores de la herencia. Acuérdense que Cristo conquistó todo lo que el diablo le había quitado al primer Adán. Se oyó una voz en el cielo que decía: los reinos del mundo ya no pertenecen al diablo, pertenecen a Dios y a su Cristo. Y si ustedes quieren ver al diablo enojado, léanle siempre Apocalipsis 11:15. Yo lo digo porque lo he experimentado. Él no resiste este versículo. Juan oyó una voz del cielo que decía: los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de su ungido Jesucristo. Eso significa que el diablo fue destronado, su embajada le fue quitada, y que él se gloriaba en que era dueño de este mundo. Y en la tentación en el desierto le dijo Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido dado. Miren qué atrevido. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Quiere decir, solamente tú debes adorarme a mí, no yo a ti. Tú sabes que yo soy el Señor. Entonces, dice aquí que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Le pregunté al Señor mientras estudiaba esto: para ti, ¿qué es un administrador fiel? Entonces el Espíritu Santo comenzó a llevarme para allá. Él me hizo seleccionar algunos aspectos que para él son muy importantes. El primero: haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El espíritu de Cristo en el servicio es lo más importante de un siervo. Si servimos con arrogancia, con autosuficiencia, con petulancia y altanería, ese servicio no procede del Espíritu, por consiguiente no es de Dios ni agrada a Dios. Dios nos ha enseñado que administrar no es enseñorearse de los demás, no es estar en el frente y aparecer como alguien grande, sino que administrar según Dios es servir. A todos los llamados, la Biblia le llama siervos. Inclusive, las palabras que se usan para denominar a los líderes, a los que Dios ha llamado autoridad en la iglesia, las palabras que se usan son palabras que significan todas siervos. La palabra ministro significa siervo, porque viene de ministrar, que es servir. La palabra diácono viene del griego diaconía, que significa servir. La palabra obispo o anciano también tiene una connotación que significa servir. Así que no hay posición en la iglesia en cuanto se refiere a fama o a posición que nos lleve a altanería.
o a creernos superiores a los demás, porque Dios ha querido en su gracia honrarnos, dándonos una autoridad en el pueblo de Dios. Y más adelante vamos a hablar de cómo Dios espera que los que están en autoridad gobiernen a la iglesia. Porque lo que ha hecho que el pueblo se enamore de las posiciones nuestras, pastores, administradores, que estamos en el frente, es la belleza que tiene el tener un micrófono en la mano o estar en el medio que todo el mundo le consulta y que está dirigiendo. Son pocos los que se enamoran del servicio, de los servicios humildes, como el limpiar la alfombra de la iglesia, llevar a un hermano, traerlo a un culto, o esas cositas que creemos que Dios no ve, pero que para Dios son muy importantes, porque revela el Espíritu de Cristo. Cristo nos ha demostrado a nosotros que ningún servicio es degradante a Dios, que ningún servicio hecho a Dios es denigrante. Hallen ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, estando en la posición más elevada del cielo, llegó a la posición más baja de la tierra. Y ya les dije por qué más baja, porque la Biblia dice, se despojó a sí mismo, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse. Quiere decir que se despojó de su posición y se anonadó y se hizo semejante a los hombres. Primera humillación, se humilló hasta ser hombre. Y estando en la condición como hombre, no lo encontró suficiente en humillación y se hizo siervo. Y estando como siervo, todavía no lo encontraba suficiente la humillación y se hizo obediente hasta la muerte más vergonzosa de aquellos días, que había que morir desnudo, mostrando sus órganos genitales delante del pueblo. Vergüenza, muerte de cruz, suficiente. Pero todavía lo vio insuficiente para la humillación, pues el autor de la vida se entregó hasta la muerte y muerte de cruz y descendió al Seol, a la parte más profunda de la tierra. Y desde allí sacó a la luz la inmortalidad por medio del evangelio y ascendió a lo alto. Pero al Dios ver esa honra del servicio, tomó a su hijo siervo y lo encumbró. Y dice que como él se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. De la parte más humillante a la parte más honrosa, a la derecha del Padre. Y nosotros estamos representados en Cristo. Todos los días estoy aprendiendo más en el Espíritu acerca de la semejanza que hay entre Cristo y nosotros. Además de la representación, hay una tremenda enseñanza. Cristo nació por un milagro. Nosotros nacemos también por un milagro, la regeneración. Dios viene y nos resucita y nos da la vida de Dios. Nadie vino aquí porque quiso venir. Vino porque Dios lo trajo y le dio la vida de Cristo y la resurrección de Cristo. Cuando nos bautizamos, eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Que reconozca en tu espíritu que de la única manera de entrar al reino de Dios tiene que ser por el agua y por el espíritu. Por el agua, porque al ser sepultado, tú estás reconociendo que de la única manera que puedes ser salvo es a través de la obra redentora de Cristo. Y la obra redentora consistió en que Él dio su vida y la sepultó para luego resucitarla. Y en el bautismo tú participas con Él. Y Dios te quiere dar una vivencia de que la única manera de entrar al reino de Dios es por la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y en la Santa Cena te vuelve en la Pascua y te lo repite. Cuando te come el pan, te dice, acuérdate, está comiendo pan. Para comer el pan te está comiendo el cordero. Y por el cordero que fue inmolado, hoy estás en el reino de liberación. Cuando te dé la sangre, te quieres, acuérdate, solamente por la sangre de Cristo puedes estar en el reino. Y Dios te lo quiere meter por donde quiera, para que la confianza tuya esté en la obra redentora de Cristo. La religión le llama a los ritos de la iglesia. El bautismo, la Santa Cena, algunos le llaman sacramentos. Y ha perdido como la eficacia. Pero esos no son ritos. Son vivencias tremendas que la iglesia debe recibir en el Espíritu, hermano. Y ahí Dios te está enseñando que los pasos del maestro son los pasos de la iglesia. De hecho, el ministerio que nosotros estamos ejecutando hoy no es más que la extensión del ministerio de Cristo. Cristo no terminó su ministerio. Su ministerio lo terminará la iglesia. La Biblia dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. Cuando se iba, le dijo a la iglesia, yo me voy. Pero ustedes no se quedan huérfanos, ni se quedarán sin líder. Porque yo he rogado al Padre para que envíe al otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede ver, porque no ha nacido de nuevo, ni puede tenerlo, porque no le ven ni le conocen. Está en ustedes y con ustedes. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y no tomará de lo de Él, sino de lo mío, y se los enseñará a ustedes. Y no se me muevan de ahí. No se pongan a tomar decisiones hasta que descienda el Espíritu. Pero Pedro fue primero que comenzó a echar suerte. Y comenzó con los dados. Vamos a elegir el sustituto. Aquí tiene que haber 12 y hay 11. Y comenzó a tirar el dado. Y yo dudo que esta elección haya sido aceptada por Dios. Porque el Señor dijo, no hagan nada, estáos en Jerusalén hasta que venga la promesa. Entonces vayan. Y Pedro lo hizo antes de la bendición. Y ya le querían preguntar, Señor, ¿y cuándo vas a restaurar el reino de Israel? No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha reservado en su autoridad y en su soberanía para su sola majestad. A ustedes lo que le incumbe es ir al aposento alto y esperar la bendición, y seréis investidos del poder desde lo alto. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces mandó al Espíritu Santo como líder para que el Espíritu Santo continúe el ministerio que Él comenzó hace 20 siglos atrás. Por eso que en Efesios 4 dice que llevando cautiva la cautividad dio dones a los hombres. Cristo compartió con la iglesia sus dones de gracia, su capacidad. Por eso digo, mayores obras que las mías harán ustedes, porque yo voy al Padre. Gloria a Dios. Y por eso cuando se iba dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora la tengo la autoridad. Ya la conquisté. Él la tenía como Dios. Está hablando de representante del hombre, entiendan, hermano. Quiere decir que hay un representante del hombre, Jesucristo hombre, que ha sido divinizado, vino divinizado. Pero ahora el hombre en Cristo tiene autoridad porque hay un representante, el Jesucristo hombre. Ese dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y nos delegó la autoridad. Ustedes saben qué gracia es que tú y yo estemos llevando a cabo el ministerio santo de Cristo. Yo entiendo en el Espíritu que lo que Dios hizo fue que tomó los dones de Cristo y los desbarató y comenzó a repartir profetas, evangelistas, maestros, fe, amor, y repartió. Tomó los dones del Hijo y lo comenzó a repartir. Mira, como ustedes van a hacer el trabajo de Él, le voy a dar la capacidad de Él. El primer hombre nacido de mujer en el cual moró el Espíritu Santo en toda su plenitud fue Jesús de Nazaret. En el Antiguo Testamento decía que el Espíritu venía sobre los profetas. Hay expresiones que dice en los profetas, son muy escasas, pero quieren decir que hubo una influencia que los guiaba. Pero en el nuevo pacto fue que Dios dijo, yo pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo y pondré mi espíritu en vosotros. Solamente lo prometió para el nuevo pacto. Y Cristo fue el primero en disfrutar de esa bendición. Juan dijo, la señal que me dio el Espíritu es que sobre aquel que yo vea el Espíritu Santo descender en forma de paloma, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio que este hombre es el Cordero de Dios. Eso es gracia de Dios. Por eso es que tenemos que tomar con empeño, con esmero, con dedicación, con delicadeza, con santidad, el servicio que Dios nos ha dado. Yo no puedo permitir jamás que esos dones de gracia de Cristo que me han sido impartidos por la gracia de Dios se neutralicen y se queden inservibles en mi ser cuando Dios me mandó a usarlo para edificación de la iglesia y para la obra del ministerio de Dios. El ministerio de Dios es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y será anunciado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y hablando de testimonio, déjenme decir que hay quienes aplican que fue por testimonio, por mi testimonio. Eso no es lo que dice la Biblia. Está bien que tú lo quieras aplicar, porque ninguna escritura es de particular interpretación y hay lecciones espirituales en toda la escritura. Pero en el contexto no está hablando de mi testimonio, sino el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es Jesucristo. Primera de Juan 5, Él es el testimonio de Dios. El evangelio será testificado con el testimonio de Dios, que es Jesucristo. Y para esas dos cosas Dios repartió los dones de Cristo a la iglesia, las capacidades de Cristo a la iglesia, para que la iglesia sirva a un mundo en agonía, para que preserve el orden de Dios, para que defienda los intereses de Dios, para que mantenga la voluntad de Dios y para que podamos deshacer las obras del diablo, romper toda autoridad que se opone al evangelio.
y proclamar por todos los aires, aunque se retuerzan los demonios, que Jesucristo es el Señor, que Él gobierna, que Él rige, que Él tiene el control. Entonces Dios me dijo, hay algo muy importante que necesita entender la iglesia en la administración, y es que yo soy un Dios de orden, y que en mi reino no hay anarquía, ni hay caos, ni hay rebelión, ni hay individualismo. Porque yo inclusive todo lo que le he enseñado a la iglesia es de conjunto. Le he hablado de un cuerpo que es la iglesia. Y he puesto a mi hijo como cabeza de ese cuerpo. Y ustedes saben que los miembros de un cuerpo no andan cada uno por doquier. Ustedes nunca han visto un riñón sentado en la oficina de un médico, mientras el resto del cuerpo se fue en el tren a trabajar a la oficina o a la factoría. Yo entiendo que si un dedo está mal, todo el cuerpo va donde el médico a presentar el dedo. Aunque a veces nos enojemos con el brazo porque se metió en el fuego o se metió debajo del martillo, pero de todas maneras vamos todos para allá. Y Dios, en un tiempo de anarquía como este, donde la iglesia se ha dividido, se ha fragmentado en tantas partes y hay tantas rebeliones y tantas cosas, Dios quiere hacer saber a la iglesia que nosotros andamos en el orden de Dios. Y queremos estudiar eso. Y es muy importante que lo entendamos, hermanos. Y Dios nos va a enseñar muchas cosas que no es fácil masticarlas. La verdad, yo no tengo explicación para muchas cosas. Hay muchas cosas que vamos a leer aquí que yo me retuerzo. Yo la acepto porque lo dijo mi Dios. Y Él es el único sabio Dios. Pero la verdad es que en mi mente no caben muchas cosas a veces. Y aunque yo tengo una leve explicación, son cosas que para nosotros es muy difícil entenderlas. Les voy a decir por qué es muy difícil entender a Dios en este tiempo. Porque en este tiempo, después de Cristo para acá, ha habido muchas revoluciones en el mundo. Y las revoluciones han cambiado los gobiernos del mundo. Y nosotros aprendemos las cosas por lo que vemos y practicamos. Hubo un tiempo donde reinó el absolutismo, el rey hacía todo. Después vino un proceso y se pasó en la Edad Media a otro sistema de gobierno. Y se fue evolucionando, y entonces vino la democracia, vino el comunismo, y vinieron muchos sistemas. En el feudalismo tuvo por un tiempo en Europa, y después vinieron las revoluciones francesas, la americana, y una serie de revoluciones, independencia de los países. Entonces comenzó la democracia. La palabra democracia viene de dos palabras. Demos en griego es pueblo, y cracia es gobierno. Democracia es el gobierno del pueblo. Y demos, aunque no aparece en español, usando la etimología, demos, pueblo, y cracia, gobierno. El gobierno del pueblo. Esa es la que más conocemos porque vivimos en Estados Unidos y es la que nuestros países quieren. El comunismo ya parece que fracasó como sistema de gobierno. Muy bien. Y entonces nosotros hemos crecido en esa lucha política donde en las universidades los ideólogos viven peleando porque este sistema es mejor, porque mira que allí funcionó, que allá no ha funcionado, que este no funcionó aquí, y vivimos enamorados de los sistemas. La iglesia, que vive en un mundo cambiante, no deja de ser afectada porque la iglesia son individuos, somos nosotros. ¿De dónde venimos nosotros? De allá. Y cuando venimos aquí, tenemos la tentación de imitar. Y de ahí ha salido que la iglesia ha cambiado el sistema de gobierno de Dios. Y en vez de ser una teocracia, la palabra teocracia significa feos, que es Dios, y cracia, gobierno. La iglesia es el gobierno de Dios. No es democracia, sino teocracia, el gobierno de Dios. La iglesia, imitando los sistemas de gobierno representativos que estamos viviendo nosotros, ha cambiado el gobierno de Dios. Y ahora hay un montón de juntas y un montón de manuales y pólizas, y se reúnen en la junta como si fueran el Senado de Estados Unidos foro a discutir, y tiene que haber, según todas las pólizas, quórum, que significa la mitad más uno, y si son 11 hay 6, y si los 6 están presentes pueden votar,
y se fajan a discutir allí a ver la razón, la lógica. Y gente no santificados entran a esa junta porque como hay elecciones todos los años y la iglesia elige por simpatías, levantan la mano y pegan a fulano y meten gente no santa a esa junta y ahí se llama un berenjenal y el pobre siervo de Dios que está dirigiendo tiene un montón de opositores en vez de tener ahí un grupo de ayudadores para meter para adelante la obra de Dios, lo que tiene un montón de gente que lo que está interesado en imponerse y con caprichito y cositas y tienen su juntita y familias enteras gobiernan la iglesia y se vuelve esto como el papado. Digo el papado, perdónenme, no estoy criticando. Lo que pasa es que los que han estudiado historia saben que llegó un momento que había una familia en Italia que tenía un monopolio del papado y ponía el papa que le daba la gana. Y entonces había familias influyentes y unas políticas para poner papas que ellos querían para defender los intereses de ellos. Y entonces la iglesia se convierte en un manipuleo de los hombres, porque no gobierna Dios, gobierna la junta. Y la junta es la mayoría que levanta la mano. Ahora, yo le voy a preguntar una cosa a ustedes, sean honestos con Dios. ¿Dónde en toda la Biblia hay una junta decidiendo una cosa de Dios? Dígame. Coja la Biblia desde Génesis al Apocalipsis y búsqueme una junta. La única junta que menciona la Biblia es el primer concilio cristiano que fue el de Jerusalén en Hechos capítulo 15, el único. Y pareció bien al Espíritu Santo y convocaron a todos los santos para discutir el tema, que qué era lo que Dios creía en cuanto si la iglesia, o sea, los gentiles, iban a seguir con la ley de Moisés o íbamos nosotros a seguir el nuevo pacto. Y le pareció bien a los apóstoles, y allí lo que hablaron fueron los apóstoles. Había un montón de fariseos que comenzaron a levantar la mano a citar el libro de Moisés, pero allí solamente se levantó Pedro, se levantó Pablo y después se levantó Santiago, el hermano del Señor, que parece que era el que la iglesia puso a presidir, porque había una cabeza, el hermano del Señor. Y aún el apóstol Pablo, que era el gran apóstol de los gentiles, que si vamos por cantidad, era el pastor que más miembros tenía, porque todas las naciones eran de él. Cuando Dios le dio la revelación del evangelio, él no consultó a hombres. Pero después dice, yo fui a mis hermanos a presentarles lo que Dios me había presentado. Y ellos me dijeron, sí, esa revelación es de Dios. Y ellos me dieron su diestra, me dieron su apoyo, me dijeron, sigue adelante, hermano Pablo, es revelación de Dios. Y él fue a sus hermanos a la iglesia. No dijo, esta es la revelación que Dios me dio. A nadie se la dio como a mí. Sigo adelante. No, Pablo fue donde sus hermanos. Y cada vez que daba una vuelta alrededor del mundo, iba a la iglesia de Antioquía de Siria donde le pusieron la mano. Allí fue que Dios dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio y le pusieron la mano. Y salió por el mundo entero. Y cada vez que daba un viaje, daba la vuelta y caía en el mismo sitio. Sus hermanos que le pusieron la mano, Antioquía de Siria. Porque allí fue que Dios puso la autoridad para imponerle mano. Y Pablo estaba sujeto a una iglesia, aunque era el gran apóstol de los gentiles. No andaba por ahí poniendo su propio ventorrillo, sin ninguna autoridad, haciendo lo que me da la gana. Todo ministerio que no tenga la sujeción de un pastor o de un líder espiritual, tengan cuidado porque no hay bendición de Dios. Dios funciona con autoridad, hermano. Y las iglesias independientes, aunque no tengan concilio, deben estar con un grupo de hermanos elegidos por Dios bajo el consenso. No junta, levanta la mano, sino, hermano, hay que hacer esto, vamos a orar a ver lo que dice Dios. Así que Dios es un Dios de orden. No es cada uno independientemente. Y vamos a hablar un poquito del orden de Dios. La Biblia, por donde quiera, le habla a ustedes del orden de Dios. Dios le dijo a Moisés, mira, este es el diagrama que yo te doy, no te apartes del diagrama. Dios eligió 12 tribus. Una cosa preciosa. Cuando Balaam estaba allá arriba en la montaña con Balac para maldecir a Israel, que Dios le cambiaba la maldición en bendición. Cuando él estaba mirando y vio a Israel en 12 tribus, el campamento en el medio, el santuario, y las 12 tribus alrededor, una forma bien linda, dice que los vio tan organizaditos que cayó un éxtasis y comenzó a hablar de Jacob, Israel, el orden tremendo que había, porque Dios es un Dios de orden. Cuando había una procesión, marchaban los sacerdotes y después Judá y todo el mundo detrás iban en el orden de Dios. Todo el mundo para allá. No andaba todo el mundo, allá que. Y Dios era tan celoso con el orden que un día, cuando David llevaba el arca, que de hecho David estaba fuera de orden cuando llevó el arca, porque Dios no le dijo a David que saliera el arca. Lo que pasa es que David vio que allá había mucha bendición, porque estaba el arca y quería parar la bendición. Y salió a buscarla. Y traían el arca, todo el mundo, cantando. Cuando de momento tropezaron y Usa, metió su mano. Y ¡brum! Ahí lo mató Jehová.
David se enojó con Dios, ¿saben? Se entristeció David. Le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Que Jehová no haga la fiesta. Tan contento que estaba. Y mira, es que Dios no rompe su orden, hermano. Dios dijo que el arca la iban a llevar los sacerdotes. No nadie que no fuera sacerdote de Dios. Y Usa, miren ustedes que el arca se iba a caer. Que cualquiera justifica, pero no le vamos a dejar que el arca de Dios se desbarate en el suelo. Déjame meter la mano. Y Dios lo mató. Dios no mandó a nadie, ni cayéndose el arca rodando a poner la mano. Si Dios no te mandó, no te dio la autoridad para poner la mano, no ponga mano. Ten cuidado a lo que tú le pones la mano, porque si Dios no te mandó a poner mano, te la va a tener que ver, porque Dios es un Dios de orden, hermano. A veces estamos preocupados por la iglesia, muchas cosas que queremos ver en orden. No le ponga mano. Miren, hermano, le voy a ver mi corazón delante de Dios. Yo vengo de una iglesia que es una de las más organizadas del mundo. Allí se le hace culto al orden, hermano. Y le ha funcionado el orden, pero no es el orden de Dios. Pero tienen una organización y unos manuales y unas pólizas, que eso hay que verlo, todo el mundo lo dice. Y allí cada reunión es bendito orden, se le hace culto al orden. Así que de orden, perdóneme, yo sé. Perdóneme que me diga, de ese orden yo sé. Yo sé todo cómo están dirigidas todas las iglesias, porque lo he estudiado. ¿Entiendes? Sé cómo está dirigida la iglesia católica, cuál es el sistema de gobierno de los presbiterianos, de los luteranos, de los bautistas, de los metodistas y de todos los grupos. Lo sé porque lo he estudiado detenidamente. Sé en qué se basan también para ese orden. Así que de orden yo sé. Así que si algo aquí no está bien, no es porque yo no lo sé hacer. Es bueno que lo sepan, no es porque yo no lo sé hacer. Porque tengo 20,000 métodos donde tú tienes una idea. Porque estoy hace 21 años que estoy en eso, no porque soy más inteligente que tú. Y he visto mucho, y he leído mucho. Yo soy un lector de los diseños muy asiduo. Ignorante no soy, por la gracia de Dios. Así que si yo no he puesto la mano por ahí, es porque no me atrevo. Déjamelo confesarte. No me atrevo yo a poner la mano. Porque Jehová me ha dicho a mí, no le dé forma a esta iglesia, ni permita que nadie se la dé. Y quiero decirle, muchas veces he tenido la tentación por las presiones de hermanos que están constantemente ahí. He sentido la tentación. Y cada vez que he dado medio paso allá, he visto ¡fua! La mano de Jehová. Y hay hermanos con buena intención que quieren poner la mano a esta arca. Y de verdad se lo digo. Y ellos no entienden a veces mi silencio, porque lo interpretan como inercia. Lo interpretan como falta de organización. Delante de Dios, no me atrevo yo, que me pusieron como líder, a ponerle la mano a nada. Y yo ahí viendo la necesidad y la quiero suplir. No pongas mano. Yo voy a ir restaurando los ministerios de pasito, de pasito. Algunos me dicen, usted hizo. Y yo tengo que retorcerme por dentro. Aquí no se tuvo una decisión y los que están cerca saben, hermano. A veces por una tontería así duramos semanas orando. Yo mismo me siento raro porque yo nunca ministraba así. Parece como ingenuo. Pero yo he visto, hermano, la honra de Dios. Y a veces, hermano, me dice, pastor, hay que hacer esto, es una necesidad. Y yo le digo, hermano, ¿usted quiere que se haga? Convenza a Dios para que Dios me convenza a mí. Porque que si Él es el líder, hay que convencerlo a Él, no a mí. Convénzalo a Él. Dios quiere establecer. Quiere decir, cuando ponga un ministerio, lo va a establecer. No hacemos elecciones, hermano, todos los años. No creemos en eso. Lo respetamos, porque nuestros hermanos lo hacen, lo respetamos. Pero queremos seguir el plan de Dios. El plan de Dios no hay elecciones. En el plan de Dios elige Dios. ¿Quién eligió a Moisés? ¿Qué junta eligió a Moisés? ¿Qué junta eligió a Samuel? ¿Qué junta eligió a David? ¿Qué junta eligió a los apóstoles? Díganme ustedes, contéstenme. Claro, la iglesia es la que aparta, pero aparta porque Dios le da instrucción. No estoy diciendo que la iglesia no participa, participa con una instrucción. No, levanten la mano. El hermano es tremendo, este hermano predica tan lindo, hoy tiene experiencia, hoy qué talentoso. Hermano, ese es mi voto. Esto no es así, hermano. Así le pasó a Samuelito, el profeta, que veía hasta las agujas cuando se perdían en las pajas. Sin embargo, cuando fue a buscar el elegido de Jehová, andaba buscando un tipo de Saúl, un alto, un fuerte, un elegante, un guerrero. El antes de Jehová está unido cuando vio el primogénito de Isaí. No, este lo elijo yo. Israel comenzó a decirle a Dios, queremos una junta, queremos ser como los otros pueblos que tienen su rey. Y usted ha leído la Biblia que Samuel se entristeció y se metió en una depresión terrible. Porque Samuel era el líder espiritual de Israel. Y entonces Dios le dice, pero ven acá, ¿por qué estás triste? Si no es a ti que te han rechazado, es a mí.
Y ellos quieren un rey y yo le voy a poner un rey. Y se lo voy a poner de acuerdo a su corazón. Y como Dios conoce el corazón de ellos, querían uno que lo sacara a la guerra. Harto, fuerte, elegante. Un levantador de pesa. Fuerte, el bonito. Echarle atlas. Y pues se lo puso. Se lo puso de acuerdo a ellos. Es bueno que ustedes sepan que Dios no eligió a Saúl. Para que no vayan a hacer comparaciones. A los que andan buscando explicaciones siempre y quieren justificar su libre albedrío. Dios no. Dios no eligió a Saúl. Pero dijo, dame un rey. Ok, te voy a dar un rey. Y te lo voy a dar como te gusta. Cuando lo vieron, dijeron, wow, man. Mira, todo el mundo, de ahí para abajo todo el mundo le lleva. Este es tremendo. Y sacaba la guerra y era tremendo, valiente guerrero. Pero su corazón no era de Dios. Por eso no obedeció a Dios. Porque su corazón no era de Dios. Y después que fracasó Saúl, dijo Dios, ahora voy a elegir un rey, el mío ahora. Y lo voy a elegir conforme a mi corazón. Y eligió Dios al que nadie hubiera elegido. Al más jovencito, al más chiquito, al más imberbe, al más inexperto, al más neófito, que parecía una muchachita con el cabellito rubito, que hasta le dijo el gigante, mira esta niña que me traen aquí a pelear conmigo. Pero en ese hombre estaba el Espíritu del Señor. Ahí estaba la bendición de la elección de Dios. Porque esto es de Dios y el que elige es Dios. Aquí no hay democracia ni comunismo, aquí hay teocracia. Es el gobierno de Dios. A Lucifer quería establecer la democracia en el cielo y comenzó a agitar allí. Porque él veía, decía, este es un monopolio lo que hay aquí. El único es él. Aquí tenemos que decidir nosotros los superintendentes que estamos aquí. Y como él tenía gloria, Dios lo había honrado a él tremendamente. Y él tenía autoridad y tenía señorío, imagino. Pero él quería participar del concilio. ¿Sabe cuál es el concilio? Ahora somos miembros del concilio, pero no para estar gobernando a Dios. Usted sabe que la palabra reconciliación, re es volver y concilio, volver al concilio. Cristo nos reconcilió con Dios, nos volvió al concilio, pero no para mandar a Dios, no para levantar la mano allí que estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo. El gobierno es de Dios y el que gobierna es Dios. Y Satanás, Lucifer, no le gustaba la ideita esa. Es que me meta ahí en el concilio. Yo me imagino que quizá veía que el Padre consultaba al Hijo y al Espíritu Santo y había junta allí del cielo. Aunque Dios no se tiene que juntar para ponerse de acuerdo. Pero yo imaginándomelo para que ustedes lo puedan entender. Mucho privilegio aquí, muchas cosas entre estos tres. Y se quería hacer el 4. Y Dios le decía, pero Lucy, tú eres una criatura. Tú no vas a ser como tu creador, nunca jamás. Puede estar. ¿Por qué no reciben tu espíritu con gozo la honra que te he dado? No hay quien resplandezca como tú entre todas las criaturas. Te he hecho un querubín cubridor. Te he traído mi presencia para honrarte. Oh no, yo subiré al cielo. Junto al trono de Dios pondré mi trono. Junto a las estrellas de Dios pondré mi solio. Y seré semejante al Altísimo. Se quería poner por encima de Dios. O igual. Óyeme, quería poner su trono al lado del trono de Dios. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el trono que está al lado del trono de Dios? Quería quitar al compañero de su diestra para ponerse él. Algunos que quieren también quitar a Cristo de su asunto y ponerse ellos. Su institución, su concilio, su orden eclesiástico. Pero la Biblia dice que Dios lo puso como cabeza de la iglesia. Cuidado, que por restablecer nuestro propio orden no destruyamos el de la cabeza. Y entonces cuando no se dejó convencer, se rebeló contra Dios. Revolucionario. Por siglos de la eternidad hemos estado sujetos a un orden ahí de un monopolio de 3. Gobernemos con Dios, dice a los ángeles. Y dice que el dragón con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo. Si tomamos la tipología como muchos la aplican, las estrellas en la Biblia se usa la tipología de estrella para hablar de ángeles. Y el dragón es el diablo. Y él con su cola arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. Que vinieron y descendieron a la tierra. Y ellos, ¿qué vinieron a hacer aquí? ¿Qué fue lo que le vinieron a decir a Adán? Oigan ustedes, hermano, que esto es una tremenda enseñanza.
¿Qué fue lo que Satanás, la serpiente, le inculcó a Eva? El mismo espíritu de él. Yo me imagino, me estoy imaginando, no voy a decir que el pastor dijo que la Biblia dice porque no lo dice, que Lucifer preparó el plan, se convirtió en serpiente, se metió allí en el árbol, cogió una fruta y comenzó a comérsela. Él estaba allí en desobediencia, en contra de la voluntad de Dios, así que eso no es nada, está acostumbrado a andar en contra de la voluntad de Dios, así que desobedecer no es problema. Cuando Eva ve a la serpiente comiendo, se acerca y le dice a la serpiente llena de arrogancia: óyeme, ¿con qué Dios le ha prohibido a ustedes comer de todos los árboles? Prohibición, prohibición, prohibición. Con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. La trampa, el diablo dijo, lo primero es entrar en conversación. Y le tiró la pregunta al revés para que ella saliera a defender a Dios. Ahí está, el primer pecado a veces ponerse a hablar con el diablo, ¿sabes? Ten cuidadito. No hable con él. No, a veces hay gente sacando demonios que se ponen a responderle al diablo. Déjalo quieto, no ignoramos sus maquinaciones. Con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y sale Eva: ¡no! Jamás. Todo lo contrario. Dios nos dijo que podíamos comer de todos los árboles. Ahora, menos de ese. Porque el día que comamos de ese, dijo Dios, moriremos. Imagino que el diablo le tiró una risota allí. Moriremos. Bien sabe Dios. Él sabe muy bien. Por algo se lo prohíbe. Él sabe muy bien que el día que ustedes coman de ese árbol se le van a abrir esos ojos. Y van a ser como Él, sabiendo el bien y el mal. ¿O no has visto que yo, que soy un simple animal, he comido y ya estoy hablando? ¿O has visto tú una serpiente hablando alguna vez? ¿Por qué estoy hablando yo? Porque comí del árbol. Y si yo, que soy una serpiente, ya estoy hablando porque comí del árbol, ¿qué serás tú que fuiste creado a la imagen de Dios? ¡Ay, ay, ay! Atrévete y verás. Y el diablo estaba como Sandro allá. Un mundo de sensaciones, un mundo de emociones. Es lo que vas a experimentar. Come. Y porque el diablo te manda siempre a comer. Y mira que esto es tremendo, esto es sabroso, esto es excitante. Atrévete. Eso es lo que el mundo te ofrece. Digo esta canción popular porque eso es lo que ofrece el mundo, un mundo de sensaciones, un mundo de emociones. El diablo es como la Mastercard y la Visa que te dice, compra ahora y paga después. Disfruta ahora y después viene el palo por detrás. ¿Sí? Porque el pecado al principio es como la fruta. Cuando a Eva le dijeron que esa fruta se la comía iba a ser igual a Dios, dijo, óigame. Y le metió a Eva, tú serás igual que Dios. Pero no le dijo va a ser igual a Dios en santidad, en justicia, en paz, en amor, en gozo. No, en poder, en sabiduría. Y dice que lo vio diferente el árbol. Ya lo vio codiciable para alcanzar sabiduría. Y comió. Y le dio a su esposo. Y comieron los dos. ¿Y qué comenzó con el pecado? La rebelión contra Dios. ¿Qué es pecado? De hecho, la Biblia define el pecado de varias maneras. Dice que el pecado es transgresión de la ley, toda injusticia es pecado y toda rebelión es pecado. La palabra pecado viene de una palabra que significa errar el blanco. Es cuando te apunta y ¡pum! Y falla. Pues así mismo fue. El diablo le vendió que apunte en contra del gobierno de Dios y ¡pum! Y fallaron. ¿Y qué fallo? Que todavía estamos pagando la consecuencia del fallito ese. Pero vino el diablo y transmitió el espíritu a la naturaleza vieja que es la carne. Y en la carne quedó el espíritu de rebelión, de insatisfacción, de descontento que está metido en la carne. Y que el diablo lo usa de una manera tan sutil muchas veces para llevar la anarquía en el gobierno de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes vean el patrón del gobierno de Dios. Primeramente, número uno, Dios nunca pone a nadie a elegir. Dios elige. Eso es grave, y búscalo por toda la Biblia lo que estoy diciendo. Dios no pone a nadie a elegir sus asuntos, Él elige. Él instruye y espera que la iglesia siga la instrucción, pero Dios no pone a nadie a elegir. Y tenemos que entender eso.
El que gobierna la iglesia es Dios. Y debe ser así. Lo que pasa es que los líderes a veces nos desesperamos. Y el pueblo nos presiona. Y los líderes seguimos al pueblo. Que es la democracia. Que es el mejor sistema. Y el que menos sirve. Te dirán, pero ¿cómo es eso? Bueno, sí, porque lo estamos viendo. El que mejor funciona y no sirve. No sirve porque ustedes lo ven. Los políticos dicen, si me nombran, voy en contra del aborto. Y cuando comienza el pueblo a coger firma que quiere aborto, en la otra campaña, voy al aborto. ¿Dónde están los principios del líder? No hay principios. Cada vez que esos senadores se ponen allá a elegir, reciben un montón de llamadas de los que votan por ellos. Ten cuidado, queremos esto. Oh, sí, como el gobierno del pueblo, el pueblo. ¿Y qué es lo que quiere el pueblo? Pornografía. Los jóvenes lo que quieren es que a los 18 años no respetan ni a maestro ni a nadie, hacer lo que me da la gana para irme a la calle y vivir como yo quiero. Da hasta risa los métodos que usa la gente para combatir los problemas. Hay SIDA, condones. Qué barbaridad. Qué solución. Condones para el SIDA. Mientras los vendedores de droga invaden al país por toda parte con drogas, eduquemos a la juventud y dile no a la droga. Y dile no. A veces un drogadito, por decirle no a la droga, le va a decir no a la droga. ¿Cuánto hay que llorando? Ay, que yo quiero de este infierno. Ya pedí mi esposo, ya perdí mi hijo, ya pedí lo todo por esta droga. Si ellos la quieren dejar, dile no a la droga. Si le quiero decir que no, pero ya estoy cautivo, ya el diablo me llevó ya. ¿Qué solución? Ellos tienen la solución. Lo que pasa es que el pueblo quiere estar así y tenemos que dejarlo así. Y por eso que no hay respeto a la autoridad. Y cuando se pierde el respeto a la autoridad, reina la anarquía. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Y cuando usted llega a una corte por un delito y los que han ido a la corte saben, el abogado te llama atrás y te dice, mira, di esto. Y el abogado sabe que es una mentira, pero tú dices esto. Y no te pueden hacer nada porque fue así. Y entonces leen la letra de la ley y se cogen, la ley no dice esto. Qué increíble los engaños que reinan en el mundo, hermano. En estos días hasta el Congreso de Estados Unidos llegó el caso de un salvadoreño que la guerrilla ya lo quería presionar para que peleara con él y él no quiso y vino para Estados Unidos. Y él apeló a la Corte Suprema para que le den residencia como refugiado. Y estaban los abogados discutiendo. Los otros decían, pero él no estaba en ningún grupo político. La Constitución no lo ampara. Y el abogado defensor, sí, porque aunque él no estaba en ninguno, lo querían presionar para que tuvieran uno. Así que los abogados buscan la debilidad de la ley que ellos mismos redactan para ¡pum! Y cuando el criminal llega, le dice, mira, di esto, di aquello, busquemos testigos falsos, alguien te dio. Y los jueces lo saben, esto que está allí. Y el criminal anda en la calle. En estos días escuché los policías, los detectives, diciendo, ya hemos perdido la guerra. Porque los primeros enemigos nuestros, así de la boca de un líder, de detective que era de la FBI, a los jueces lo tenemos en contra y a los políticos también. Porque comenzaron a desmantelar un montón de asuntos de droga y como usaron ciertos métodos que no estaban en la ley, que hay que llevar un papel del juez. Ellos con la ley y los otros con el rifle. Ustedes tienen que dar cuenta, hermano, lo que está pasando en el mundo de la anarquía. Los jefes de la mafia con tremendas ametralladoras y a los policías no le quieren aprobar un revolvito más fuerte para pelear con ellos. ¿Qué le quiere decir eso a ustedes? Que los que están políticos son mafiosos que reciben dinero y no quieren que se apruebe la ley. ¿Qué hace la mafia? Lo mismo, quiere una ley y va a los políticos y dice, mira, yo creo que tú me pases, que es necesario que una compañía limpie la ventana, si no, no la limpia nadie. Porque gente un curso para limpiar la ventana y nosotros somos los primeros que lo dimos. Y aprueban la ley y todo el mundo a limpiar ventana con la compañía, dinero por debajo. Es un desastre, hermano, lo que hay en la vida hoy. Y abran los ojos, no se dejen engañar, porque los hijos de Dios tienen que tener los ojos bien claros. No nos dejemos apasionar por política, hermano. Tenemos nosotros que amar el espíritu del gobierno de Dios, que es el orden, el respeto, la justicia y no sentimientos políticos. Yo no creo en gobierno de pueblo, yo creo en gobierno de principios, de justicia, de principios de Dios. Y estoy hablando de eso, este no es el tema, y le estoy hablando que está imitando la iglesia. Para que ustedes sepan de dónde se originó el manipuleo este que hay. Por eso que en las iglesias es un lío terrible, lo vemos todos los días. Una anarquía terrible por doquier. Eso es un manipuleo con los concilios y los intereses, los codeos por allá. Y le digo que ese revolú ha estado siempre usando la palabra puertorriqueña, el manipuleo, los intereses dominan. ¿Por qué? Porque cuando reina la carne no hay sujeción al gobierno de Dios. ¿Y cuál es el gobierno de Dios? Bueno,
Vamos a hablar del gobierno de Dios en la iglesia y después vamos a hablar del gobierno de Dios afuera, porque a veces pensamos que Dios no tiene interés en lo que está pasando afuera. No, la tierra es de Jehová, el mundo y su plenitud. Y aunque ustedes no crean, el Señor está en cada asunto en el mundo. No es el diablo está ahí por engañar, pero el Señor está por encima de todo. Es bueno que lo sepan. La Biblia dice que Dios que quita y pone gobierno, aunque le parezca absurdo, que no es Él a veces que lo elige, pero Él lo permite cuando tiene un propósito. No se mueve una hoja en este mundo sin la voluntad de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes vean cómo Dios establece el orden y lo respeta. Cuando Dios llamó a Moisés, lo puso como líder de Israel. No hubo un líder en la historia de la humanidad de Dios que tuviera más presión del pueblo que a Moisés. A Moisés cada rato lo querían apedrear. Aún su hermana y su hermano se rebelaron contra él. Oigan esto, los íntimos se rebelaron contra él. ¿Y saben por qué se rebelaron? Porque dijeron que era un monopolio lo que Moisés tenía. ¿Esto es un monopolio que Moisés tenía aquí? Datán y Abiram vinieron con un grupo de líderes del pueblo, gobernantes del pueblo. Y dijeron, ¿qué es lo que tú te crees? Que el único que Jehová usa es a ti, que el único líder eres tú. Así mismo. Y Moisés, que era un hombre humilde porque tenía el Espíritu de Cristo, le dice, mira hermano, esto no es mío, esto es de Dios. Y yo no me puse aquí, porque yo ni sabía que mi madre me había puesto en la barquita aquella. Yo cuando vine a despertar a la vida, supe que era un elegido de Dios. Pero yo ni me elegí. A mí desde chiquito me cogió Dios, me puso en la canastita y me libró de la matanza. Después se me apareció en Oré y me dijo, te mandé. Así que yo no me elegí, yo no estoy aquí porque quiero estar aquí. A mí me puso Dios y yo sigo instrucción del que me mandó. Si ustedes quieren que Dios lo ponga y organice la iglesia de otra manera y ponga líderes, espérenme aquí que yo voy al monte a consultarle a él. No, pero esperen un momentito, todos lo resolvemos entre nosotros. No, pero ustedes quieren. Pero Moisés, el asunto es contigo, vamos a resolverlo nosotros. No, yo voy a donde él. No querían ir que fuera donde el jefe. Y Moisés va y se mete allá con el jefe. Y dice Dios, óyeme Moisés, dile que se reúna alrededor del tabernáculo que yo voy a descender. Yo le voy a decir a ellos qué es lo que yo quiero. Y cuando Moisés dice, Jehová dice que mañana aparezcan todos. Un momentito, Moisés, la cosa, tú le has llevado la cosa a un extremo. Esto es un asunto entre nosotros, tú sabes. ¿Por qué tú fuiste donde? ¿Qué? Ustedes me están diciendo a mí que tome decisiones aquí. Yo no, yo voy donde él. Dios lo quiere mañana a usted de ahí. Óigame, y se reunió el otro día el Señor. Ay, papá. Y cuando hubo la revuelta, dice Moisés, por obra de Dios, si esta gente mueren, como muere cualquiera en una cama, no está Jehová conmigo. Y se echó a un lado. Y vino la tierra, ustedes saben lo que pasó a la rebelión. Y se tragó aquello. Cuando Aarón y María hicieron lo mismo, Moisés tenía el espíritu del Señor. El Señor le dice, mira, voy a descender y voy a acabar. Aparentemente Moisés está más justo que Dios, pero no era. Es que dice la palabra que el espíritu de Cristo estaba en ellos. El espíritu intercesor que el de Cristo estaba en Moisés. Y ese es el espíritu que quería tener a Dios. El espíritu intercesor del Hijo. El espíritu de Cristo estaba en los profetas. Y cuando se revelaron aquellos dos, lo mismo. Y Moisés, después que Moisés logra interceder hasta que Dios dice que no va a acabar con María, le dice, pero mira, déjame a la leprosa 7 días fuera del campamento. Para que aprenda a someterse al gobierno de Dios. Una vez los sacerdotes, otra revuelta, a ver quién era sacerdote. Porque no era la familia de Aarón. No solamente ellos. Nosotros somos de Leví también. ¿Ok? Dios dijo la familia de Aarón. Entonces todas las tribus dijeron, no solamente Leví, nosotros también. Y Dios dijo, ok, cógeme un líder de cada tribu y pónganmelo ahí. Y cojan una vara cada uno. Esa que reverdezca, ese es que yo quiero. Y se presentó todo el mundo. Moisés no tuvo ahí que hacer nada, hermano. Moisés lo que fue a Dios y le dijo el problema. Y Dios hizo. Ese es el trabajo nuestro como líderes. Ahora, lo que pasa es que muchos, no es fácil seguir a Dios, se lo confieso. Es más fácil tomar decisiones nosotros porque es más rápido. A veces Dios dura 6 meses y no contesta. Queremos que el asunto se mueva. Está muy lento. Y eso es lo difícil, esperar 6 meses hasta que Dios diga que sí. Y en Dios no hay burocracia. No es porque hay mucho papeleo en el cielo. Es que el Señor tiene un plan para enseñarnos a depender de Él y a sujetarnos a Él y a ser fieles a Él. Y de momento, al otro día descendió Dios, ¡buán! Y reverdeció la vara de Aarón. Y se cayó todo el mundo porque esa fue la voluntad de Dios. Ahora, cuando Moisés iba a morir y Dios lo iba a sustituir, mientras Moisés no murió, Dios no se dirigió a Josué. Nunca, porque Dios había puesto a Moisés y no va
a poner a otro cuando ya puso a Moisés, porque Dios respeta el orden que estableció. Y aunque ya Dios había dicho a Moisés, apártame a Josué, pon tu mano sobre la imposición de mano, que es la autoridad. Por eso Eliseo andaba detrás de Elías, por el manto, por la autoridad delegada. Dios no habló a Josué hasta que murió Moisés. Y también había entendido Israel el plan de Dios, que cuando Josué fue nombrado líder, fueron a él los líderes y le dijeron, bueno, déjame decirte una cosa. Si Jehová está contigo, como estuvo con Moisés, te seguiremos. Pero si Jehová no está contigo, no te vamos a seguir. Entonces, ok, yo no me puse aquí, me puso Dios. Y entonces el pueblo siguió a Josué porque Jehová hablaba a Josué y dirigía a Josué. Algunos ejemplos. Pero cuando Dios fue a poner un sustituto para Moisés, puso un siervo al lado de él, conforme a su corazón. No uno que tenía una otra visión ni quería hacer su voluntad. Uno que celaba a Moisés. Y cuando estaba todo el mundo profetizando por allá, fue celoso y le dijo, Moisés, el pueblo está profetizando. El único profeta de Dios aquí eres tú. No seas tan celoso. Ojalá que todos sean profetas de Dios. Ese es el espíritu de Moisés. No importa que todos profeticen. Si Dios me puso, Dios. Si me quite, Dios. Yo estoy aquí obedeciendo a Dios. No porque yo quiero estar aquí ni quiero ser líder aquí. Dios me puso aquí. Ojalá que todos sean líderes. Ese es el espíritu de Cristo. ¿No usted qué lindo, verdad? Pero Josué celaba a Moisés y estaba detrás de él. Y nada contra Moisés. Y cuando había la guerra contra los amalecitas, él es el que le sostenía la mano a Moisés ahí para que el pueblo prevaleciera. Y cuando Dios fue a llamar a un sustituto, no llamó al más alto, al más bonito, al más elocuente que hablamos. Llamó al siervo. El siervo que tenía el corazón de aquel. El siervo que defendía los intereses de Dios. El siervo que duró 40 días ahí mientras Moisés hablaba con Dios. Él estaba ahí. Ay, orando, Señor. Mira, dirige a tu siervo. Instruye a tu siervo. El pueblo estaba allá diciendo, ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, como que se está demorando mucho. Mira que el líder es, tanto que ayuda y ahora míralo allá, no baja. Aquí es una desorganización. Esto hay que arreglarlo aquí. ¿Dónde estaba Josué? ¿Dónde estaba Josué? A la orilla del monte. No allá, ahí en la orilla, ahí, esperando a su siervo, allá, a su líder ahí. Humilde, hermano. Cuando llegó el momento de la honra, Dios no lo eligió por esa fidelidad, lo eligió por gracia. Pero cuando dio la gracia, da el espíritu de la gracia. Y el espíritu de la gracia son los frutos del espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad y mansedumbre. Dios honra a los que le honran. Tenemos el caso de Samuel y de Elí. Elí, sacerdote de Dios, líder del pueblo de Dios, apoya el pecado de sus hijos y Dios lo rechaza. Elige Dios a Samuel. Esto ya estoy yo pensando cómo Dios elige. A muy poca gente Dios llamó después de grande. Generalmente Dios a su líder lo hizo nacer. A Moisés lo cogió de chiquitito. A Samuel de chiquitito. A David jovencitito. Lo hizo nacer él para ser yo mi líder. No el líder ya formado, el líder. Y escogió a los ignorantes de Galilea, los pescadores, los publicanos, para yo poderlos formar. Y al único que cogió intelectual fue a Pablo y barrió el desierto con él así. Y lo dejó ciego por 3 días para que no tuviera la confianza en él. Ese es lo que Dios nos enseña en la palabra. Rechaza a Dios a Elí y elija a un muchachito llamado Samuel. Y 3 veces apareció Dios allí. Samuel, Samuel. Y él corría. Qué lindo Samuel. Nació por una petición de una mujer que clamaba a Dios. Dios tenía un plan ya. Se lo entregó a Jehová. Y lo llevó al templo, Samuelito. Y creció Samuelito con una túnica de sacerdote allí. Pásame el candelabro, sí, Elí, sí, padre, vete acá, corrí allí, pásame la mesa. Allí está el muchachito sirviendo y apagando las luces de noche y arreglando la cosita, sirviendo. Tenía como 12 años que estaba por ahí, yo no sé. Cuando oye la voz de Jehová. Y le dije, Samuel. Y esa es la Biblia, y Samuel no había oído nunca la voz de Jehová. Y corre por donde Elí. Sí, Señor, era de madrugada. No comenzó, ay, qué pena. Ay, ¿quién me está llamando a esta hora? No, era un siervo. Samuelito era un siervo dedicado a Dios. Y corrió. Padre mío, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? No, hijo mío, acuéstate, yo no te he llamado. Yo oí una voz que me llamó. Acuéstate. Un sueño. Samuel. Otra vez. Señor, ¿me llamaste? ¿Qué puedo hacer? ¿Viste? ¿Está enfermo? ¿Qué te pasa? ¿Qué puedo hacer? No, yo. Acuéstate. No te he llamado todavía. Miren ustedes la disposición para servir de madrugada, corriendo, para ir donde el líder que Dios puso, a servirle al líder. Y ese líder ya Dios lo había separado. No porque no era digno, sino porque permitió que sus hijos corrompieran el culto a Dios.
La tercera vez, cuando fue corriendo, entendió Elí que Jehová estaba llamando al muchacho. Y le dice, hijo, si oye otra vez la voz, ni siquiera sabía contestar, dile, habla Jehová que tu siervo oye. Y volvió la voz de Dios, Samuel, habla Jehová que tu siervo oye. Dios entonces elige a Samuel. Lo había elegido antes, por aquí se le manifiesta. Hay un proceso en el llamamiento, llamado de Dios, la elección del llamado, el momento del llamado, la preparación para la obra y el envío para la obra. Y entonces, noten ustedes, dice Samuel, te voy a revelar algo, que el que lo oye en Israel le van a retener los oídos. Y le habla que ha rechazado la casa de Elí. Y le dice, ¿por qué? Y voy a elegir a un sacerdote y lo elige a él. Y al otro día, Elí encuentra a Samuel bien triste. Qué espíritu, ¿verdad? Si hubiera sido nosotros, bro, lo rechazaron ahí. ¿Dónde líder? A ver, carajo. Yo sabía que para algo me tenía Jehová en este asunto. Le abandonó al viejo para ponerme a mí. No, lo encontró bien deprimido. Y le dice, yo veo tu semblante como que está. No pasa nada. Un hombre espiritual, Elí. Yo sé que Jehová te ha hablado. Dime qué te ha dicho Jehová. No. Dime, hijo, dime. Y quizás con lágrimas. Dios me dijo esto. Ya tiró al cuello de su papá espiritual. Y lloró Samuel. Él no quería usurpar el lugar de su padre espiritual. Él quería que Dios continuara hasta que el viejo terminara su ministerio. Noten ustedes. Pero Elí siguió oficiando. Dios no lo quitó de una vez. Dios esperó que se muriera. A veces decimos, Dios me eligió, dame aquí la batuta y a correr porque Dios me eligió. No, venid, yo os haré pescadores de hombres. Deja que Dios te haga, no corra por el llamado, tranquilo. Y el Samuelito siguió ahí y siguió oficiando y Elí. Y oficiando hasta que vino el día que murió, recuerda, con el arca. Entonces vino Dios y le dijo, ahora Samuel, eres tú mi líder. Y eligieron a Samuel. Y dice la Biblia que de Dan hasta Berseba todo el mundo decía, Samuel es profeta de Dios. Cuando termina su ministerio le dice, dígame, ¿he codiciado Dios el asna, el camello, el burro o algo de ustedes? No, hombre íntegro y santo de Dios. Hombre que se enojó cuando el pueblo quería sustituir a Dios. Tenía el corazón de Dios. Este era el líder de Dios. Lloró a Saúl hasta que Dios le dijo, ya cuando lo había rechazado, ¿qué hace llorando tanto a Saúl? No sabe que lo he rechazado. Qué lindo, hermano. Cuando el pueblo le dijo, no cese de orar a Dios por nosotros. Líbreme, Jehová. Ay de mí si dejo de orar a Dios por ustedes. Hombre que entendía el trabajo de él como líder. ¿Tienen el método de Dios? Dios respeta la autoridad y no permite que nadie se rebele contra ella, aunque ella está rechazada. ¿Quién le enseñó a David eso? Con Saúl. Dios rechaza a Saúl. En realidad nunca lo eligió, pero lo eligió para el pueblo. Cumplió el propósito de avergonzarlo, porque ustedes eligieron. Mira el líder de ustedes cómo fracasó. Ahora verá que el mío no fracasa. Y eligió al muchachito. ¿Entendió David que Dios lo había elegido, sí o no? ¿Entendió David? Pero saben ustedes que David amaba a Saúl, el rechazado de Dios. Él lo consideraba el ungido de Jehová. Y con toda sinceridad, no era un asunto de hipocresía. No, lo amaba de verdad. Cuando llegó a ser el yerno del rey, porque el rey preparó una trampa, que vaya allá y consiga tantos prepucios de filisteos, 100, se va a casar con mi hija. Y él salió el valiente y cogió 100 prepucios, mató 100 hombres y lo trajo. Y cuando le dieron la hija, dijo, ¿y quién soy yo para ser el yerno del ungido de Jehová? ¿Quién soy yo y la casa de mi padre para que yo venga a ser el príncipe de la congregación de Jehová? Que entiende la honra de Dios. Ahora, en breves pincelazos, vean a este líder. Saúl sabe que David es el elegido. Cada rato viene el espíritu del diablo y lo que quiere matar a David y lo quiere clavar en la pared. Tiró lanza muchas veces. Mientras el hombre estaba peleando sus guerras para mantenerlo en el trono, él estaba intentando contra él. 2 veces lo agarró en una cueva, ustedes saben, y le dijeron, ahí te lo puso Dios, mátalo. Líbreme Dios de poner la mano al ungido de Jehová. Y un día de las 2 veces le cortó un pedacito del manto y salió como muestra. Y estaba preocupado porque le corté el manto al ungido de Jehová. Como un niño estaba llorando, mira, le corté el manto, le dañé el vestido al ungido de Jehová. Sabiendo que Dios lo había puesto a él y que había rechazado a aquel.
Y ese lo andaba buscando para matarlo. Y lo quería clavar con lanza cada rato. Óigame, ¿qué hubiera hecho usted si usted ve que Dios lo eligió a usted y este lo andaba buscando para matarlo? No sé, a mí me eligió a mí que Dios me eligió. Y pregúntale a Samuel que fue y me echó el aceite por la cabeza. No, hermano, no. No es el espíritu de un líder de Dios. Él estaba en tierra de los filisteos cuando mataron a Saúl. Y allí un trascendido, como dicen allí en mi pueblo, se le ocurrió correr a ganarse la buena voluntad de David. Le dice, mira, estaba en el campo de los filisteos y pasó esto y esto. Y ahí vi yo moribundo al rey Saúl y me dijo que le metiera la lanza y lo maté. Entonces le quiso decir, ya todo está listo para que tú seas rey. Óigame, y David se ha indignado. Y le dice, ¿cómo tú te has atrevido a matar al ungido de Jehová? Acaben con este. ¡Brum! Y hay algo tan hermoso. Noten ustedes, hasta que murió Saúl, el hombre no dice nada de su unción. Cuando matan a Saúl, dice la Biblia inmediatamente, y David consultó a Jehová. Y le dijo, ¿qué hago ahora? ¿Dónde voy? Vete a Hebrón. Qué lindo, hermano. Cogió y fue a Hebrón y reinó 7 años. Y allá pusieron un hijo de David. Y están peleando las 10 tribus contra las 2 que tenía David. Y David esperó su tiempo. Y Jehová, que estaba en el ejército, mató al líder de allá, porque vino a entregarle el reino a David. Y David se molestó. Y hasta le dejó escrito a Salomón, ¿qué tengo yo con estos hijos de Sarvia? Bien matando. Hoy ha muerto un príncipe de Jehová. Y era el jefe de los enemigos, que vino a decirle, te doy el reino a ti. Y fue al entierro y endechó con palabras tristes, porque cayó un valiente de Dios. Ese era el jefe de los enemigos. Pero como era un líder allá, respetó la autoridad. El que respeta la autoridad puede estar en autoridad. El que llega a la cumbre a través de la anarquía, el manipuleo, tarde o temprano le pasará como a todos los que llegan así. Y David dice, yo llego si Dios me puso, no porque yo me quiera poner. Dice la Biblia, y llegó el momento que Dios entregó a todo Israel a David para que David lo pastoreara. Entonces David cogió a todo Israel para pastorear. Podríamos seguir por toda la escritura, pero yo creo que ya es suficiente para que ustedes puedan entender una verdad de Dios. Ahora, ¿qué ustedes quieren? ¿Seguimos con el método de Dios o seguimos con la democracia representativa? Que la mayoría levanta la mano y dice lo que hay que hacer. O nos metemos todos de rodillas a consultar a Jehová, a ver qué quiere Jehová, qué quiere el pueblo. Los administradores tienen que ser fieles y lo primero es someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y tenemos que estar sujetos los unos a los otros en el temor de Dios. Y le voy a decir una cosa. Cuando aquí ponemos a un hermano a hacer algo, aunque sea un niño de la iglesia por instrucción de Dios, hay que respetarlo y seguirlo. Si no, está fuera de orden. Quizás no es que tú hubieras elegido, no te tenemos que preguntar. Quizás tú preferías fulano porque hay mucha más experiencia, pero nosotros hacemos lo que hace Dios. Quiere decir, y yo a los líderes saben que yo se lo digo, a los líderes de grupo, no me permitan allá que nadie le dirija el culto a ustedes. Ustedes son los líderes allí. Hay muchas opiniones por ahí. Y están acostumbrados a quitarle el micrófono al pastor para darnos testimonio y durar el culto entero con el testimonio. Porque esa es la moda por ahí. Un testimonio y cuando viene el predicador son las 10:30 de la noche ya. Eso no es el orden de Dios. Hay momentos para reír, para cantar, para esto, y hay momentos para testimonios. Pero Dios tiene un orden, hermano. Y no es que el espíritu, le llaman espíritu al desorden. No, hermano. Dios tiene un orden. Y si Dios puso a alguien en un culto a dirigir, ese fue el que Dios puso. Y si usted quiere que se cante un himno o algo, usted va a donde él. Y si él no está de acuerdo, no lo canta. Ese es el orden de Dios. Ahora, se espera algo del líder también. Porque para que haya ese orden, el líder tiene que ser consecuente de acuerdo a lo que Dios dice con el líder también. No uno que se quiere enseñorear de la congregación, sino uno que con humildad y ejemplo enseña lo que es el señorío de Cristo. Cuando hay ese orden de Dios espiritual, nos sometemos los unos a los otros en amor. No permitan que nadie le quite el control a usted, a menos que no sea el Espíritu Santo de Dios. Porque no hay 2 cabezas en ninguna parte. Hasta las tribus más incivilizadas del mundo, que comen gente, todavía tan incivilizados que son, hay un solo líder. ¿Quién le enseñó a los salvajes que debe ser un líder? Dios, que es el que mantiene el gobierno del mundo. Los hombres han aprendido de Dios. En la naturaleza hay un líder, en todas las cosas. Dios estableció eso y nadie puede arruinarlo. Lo demás es anarquía. Y por eso que hay tanto pleito en las iglesias, y tantos intereses, y tanto codeo, y tantas cosas.
Y nosotros no queremos eso, porque eso no es lo que Dios nos ha enseñado. La dirección espiritual de Dios. Miren, con un testimonio. Nosotros duramos 2 años. Nosotros comenzamos con una junta porque veníamos de otra parte y nos querían imponer junta y manual. Pero cuando se fue toda esa gente, nos metimos al plan de Dios. Dios me dijo, no me elijas a nadie hasta que yo te diga. Y duramos 2 años tranquilos. Dios me dijo, ahora elíjate consejeros, gentes espirituales de acuerdo a la visión que marchen contigo. Los 70 ancianos no dirigían a Moisés. Moisés dirigía a los 70 ancianos. Los 70 ancianos estaban para ayudar a Moisés en la labor de administrar al pueblo. No para votar. Yo nunca vi a Moisés. Levanten la mano los 70, ¿cuántos están de acuerdo? No. Moisés iba a Dios y Dios decía y los 70 hacían. Dios me dijo esto, vamos a hacer esto. Este es el orden de Dios. Entonces Dios eligió un grupo de consejeros en la iglesia. Y ellos saben, hermano. Nunca hemos tenido que levantar la mano para ponernos de acuerdo. Es una cosa extraña, no me pregunten a mí. Yo he estado en asuntos parlamentarios mucho tiempo, yo nunca he visto una cosa así. Nunca tuvimos que levantar la mano, ni discutir, nos tirábamos de rodillas, hermano, esto es lo que hay, este es el problema, este es el asunto. Y cuando veíamos el consenso, todo el mundo estaba de acuerdo, en oración. Y el día que hay una diferencia, vamos a meternos con Dios, vamos a atacar, a ver qué es lo que dice Jehová. Vamos a dar más rodillas a ver que Jehová aclare la cosa. Porque queremos la voluntad de Dios. Dios me ha enseñado a amar eso, el orden de Dios. Y saben, le estoy pidiendo a Dios que me ayude a respetarlo en todo lugar. Inclusive cuando la autoridad está equivocada, Dios es que la quita. A Saúl lo quitó Dios y lo mató Dios, no lo mató nadie. A Elí lo mató Dios, no lo mató nadie, no lo quitó nadie. Aún equivocada la autoridad, hay que esperar, aunque sea doloroso. Hay que esperar hasta que Dios quite a ese que está actuando mal. No ponga tú tu mano. Vamos a dar un golpe de estado. Vamos a firma, vamos. Deja que Dios quite y ponga. No te metas tú en los asuntos de Dios. Y saben que estoy enseñando. A veces me llaman, hermano, mire que el pastor mío es un hombre que... Y como ya yo soy pastor hace muchos años y conozco el taraqueteo, que si yo no estoy de acuerdo con el pastor, comienzo a hablar un montón. A veces es verdad, pero la mayoría de las veces que estoy descontento. Yo lo escucho y le digo, hermano, mire. ¿Saben? ¿Y cuál es su consejo? El consejo mío es lo siguiente. Dios dice que usted debe someterse a toda autoridad superior. Sométase a su pastor. Si él es indigno, Jehová se encarga de él y lo va a quitar o va a hacer algo con la iglesia. Ahora, si usted no cree que debe seguir ese líder, coja su maleta y váyase con su música a otra parte. Pero no trate usted de violentar el orden de la iglesia. A veces me llaman a mí y me dicen, pastor, que mire, que es un pastor que viene atacando, que uno no se puede poner un pantalón, que uno no se... Y andan buscando a alguien que le diga sí. En su iglesia hay una norma que no se puede usar pantalón. Pues mire, sométase a la norma. Porque esa es la norma que estableció la iglesia, usted tiene que respetarla. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ¿usted está de acuerdo con eso? No. ¿A usted no está de acuerdo? Pero la iglesia está de acuerdo. Así que usted, si para usted es más importante el pantalón que la unidad de la iglesia y el compañerismo con sus hermanos y cumplir el ministerio que Dios lo mandó a ese lugar, entonces, si es más importante, váyase de la iglesia. Pero no violente el orden que Dios estableció allí. Porque el día que Dios quiera hacer reforma, la va a hacer Dios. No la va a hacer nadie, la va a hacer Dios. Y va a producir las circunstancias, el momento espiritual y los métodos espirituales para hacer la reforma donde quiera que haya que hacerla. Pero mientras tanto hay que dejar que sea Dios el que haga la obra. Por eso yo creo en la reforma del siglo XVI, porque Martín Lutero nunca quiso atacar a la iglesia, nunca quería salirse de la iglesia, nunca quería abandonar a su iglesia. Ahí lo votaron, porque él dijo, yo lo que quiero es que la iglesia camine como Dios quiere que camine. El orden es de Dios. Hay hermanos que se han salido de otras iglesias y me llaman, estamos aquí sin pastor. Lo siento, hermano, no seré yo el cabecilla de una rebelión. Y cuando me cuentan el caso, indiscutiblemente los que dirigieron cometieron un montón de errores. Pero digo, pero yo no soy el que voy a dirigir rebeldes. Dios no me llama a mí a dirigir rebeldes. Ahora, usted tiene todo el derecho a irse de un lugar si usted no está de acuerdo. Tiene derecho, pero no a desbaratar el orden que Dios estableció. Y si el Señor te llamó como reformador de la iglesia, entonces hazlo con los métodos espirituales. Llamando a los líderes, abriendo tu corazón a ellos, mostrando con humildad y la palabra, hermano, mira esto, no está conveniendo a la iglesia, está trayendo cosas así, de frente.
El pastor viene de frente, dice la palabra. El ladrón se tira por la verja. El que quiere edificar viene de frente, te llama, hermano de mi alma, mira esto, aquello, porque este es el método de Dios. Hay hombres sinceros de Dios que nunca quisieron rebelarse, pero el pueblo lo arrastró a la rebelión. Y el mismo espíritu de descontento, de frustración, lo llevó a cosas que ellos nunca pensaron hacer. Y le voy a decir una cosa, no le estoy diciendo nada que ese Dios no me ha ayudado a mí a vivir. A mí me han insinuado a que ataque a la iglesia donde yo vengo. Líderes me llamaron y me dijeron, tú eres un hombre perfecto para que vivas libre en contra de los adventistas. Y desde aquí atacar esa falsa doctrina. Le dije, búsquense a otro. Yo no fui llamado a atacar a nadie. Yo fui llamado a pastorear ovejas de Dios y a traer gente al reino de Dios. Porque yo no me presto a rebelión, hermano. Ni aún a lo que yo sabía que estaba mal. Y a mí me querían forzar a que escribiera en contra. Y en mi pasión por lo que me hicieron quería hacerlo. Mi carne lo quería hacer. Ten cuidado. Y en el momento de la frustración me calmó. Gracias, papá. De lo que me libraste. Y la verdad que mi carne estaba bien herida. La gracia de Dios me cubrió en un momento muy provocativo para mí. Yo quiero que esa iglesia se reforme. Yo oro por esa iglesia. Yo amo a esa iglesia. Porque ahí, como en todas las iglesias, están los santos de Dios. No quiere decir que todo lo que está diciendo, pero hay un grupo que han nacido de nuevo y son de Dios. Y por amor a esos, hay que amar y respetar. Espíritu de Cristo, cuando te enfrentes con un testigo de Jehová, nunca trates de avergonzarlo. Coge tu palabra con humildad y mira, siéntate ahí, mira lo que dice Dios. Porque avergonzándolo lo va a fortalecer más en su error. Amándolo, puede ser que Dios toque su corazón. Hay en ustedes el mismo sentir de Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.